hablando ya de un condicional un poco mayor. Entonces vamos a repasarlo y vamos a mirar entonces lo que es el tema de las funciones sí, error y demás. Aquí vamos a agrandar un poco pues para que lo miremos cómo es la estructuración como tal. Entonces vamos a mirar esa parte. Entonces vamos a tener dos condiciones para el tema del i y el o. Entonces el i, entonces vamos a hacerlo pues para darle también este repaso. El sí vamos a utilizarlo de esta manera como lo hacíamos anteriormente. Y vamos a ver que cuando nosotros aquí abrimos esta parte, el paréntesis, primero tenemos la prueba lógica, que es las condiciones, los argumentos iniciales, ¿cierto? Que son los que me van a evaluar qué es lo que voy a hacer. Si aplico el camino 1, que sería el valor sí verdadero o el valor sí falso. Y cuando nosotros queremos tener ese condicional y en donde se cumplan dos condiciones, o sea, donde esta prueba lógica tenga dos condiciones que sí o sí se tienen que cumplir, entonces yo voy a utilizar el i. Entonces, y bueno, aquí lo podemos utilizar de forma minúscula también. Cuando tenemos este i, por ejemplo, entonces es porque aquí vamos a determinar a través del i toda la fórmula, digamos aquí pues me voy a adelantar pero con el paréntesis, pero lo que quiero es, aquí toda la prueba lógica va a ser esta, el sí. Entonces, ¿qué cosas vamos a decir? Entonces vamos a decir todas las condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, en este caso voy a tomar dos condiciones que se tienen que cumplir para que este sí, entonces tome el camino de valor verdadero o de valor falso. ¿Listo? Entonces, digamos, esta es la idea pues al respecto. Entonces, vamos a decir dentro de este i, vamos a tomar dos condiciones. Que esta celda, que es la del punto de venta, ¿cierto? Sea igual. Entonces, vamos a decirle a, ¿cierto? Que sea, vamos a ponerlo en mayúscula porque pues está todo en mayúscula, ¿cierto? Y lo ponemos en texto. Voy a ponerle el punto y coma para decir y, entonces que esto se cumpla. Y, por ejemplo, que esta celda, fíjense aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Permítanme un segundito. Voy a quitarle acá un momentico el sí para poderlo correr y que entonces ustedes lo puedan observar completamente. Para que aquí, listo. Entonces aquí lo vamos a hacer, miren. Entonces aquí le voy a poner otra vez el igual como íbamos. Sí, y entonces que F5, entonces fuera, entonces le voy a decir mayor, en este caso, que el valor que está aquí en cantidad, entonces que sea mayor a 115, ¿cierto? Entonces aquí lo cierro. Fíjense que aquí ya lo he estado cerrando, aquí ya lo cierro porque pues ya cerré este i y miren que aquí vuelve a la prueba lógica, o sea, es decir, a este sí, entonces ya vuelvo y este sería mi prueba lógica. Entonces voy a darle clic a punto y coma, ¿cierto? Y con esto entonces sí que es verdadero, o sea que si estas dos condiciones se cumplen, entonces vamos a decirle que nos referencie. Vale, cuidado con lo que vamos a hacer. Vamos a decirle díganos, vamos a decirle cumple, ¿cierto? Y fíjense aquí lo que vamos a hacer, punto y coma. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que tome este valor, ¿cierto? Vamos a decirle que tome este valor y entonces vamos a decirle que nos saque el 50% del 1000, entonces 0,5. Fíjense que estoy haciendo diferentes operaciones. Entonces aquí ya estoy diciendo, digamos, el valor falso, que es el segundo valor, y entonces cierro el paréntesis y miren lo que sucede. Nos dice aquí que cumple. Vamos a abrir esto como un momentico. En este caso, digamos, como las dos condiciones sí se cumplen, entonces miren lo que pasa, que sí se cumple. Y cuando nosotros decimos que aquí no se cumple porque no se cumplen las dos condiciones, fíjense que aquí no se cumple ninguna de las dos, o sea, aquí 94 no es mayor en este caso a 115
y tampoco aquí se está haciendo el punto 20. Es como no se cumplen las dos o una al menos, entonces pues pasa esto. Vamos a mirar entonces en este caso con el tema de la, vea, des en cuenta aquí que aunque es el punto A, 97 no es mayor a 115, entonces por eso sí que me saca el 50% de esta cantidad. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de estos condicionales, y lo mismo cuando es el tema del O. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el O, permítame un segundito. Entonces aquí cuando nosotros hacemos la fórmula del O, es importante tener en cuenta que entonces vamos a decirle en este caso, permítame un segundito que hay otra persona que está golpeando la puerta, listo, muy buenos días. Entonces, cuando nosotros aquí utilizamos el condicional, este condicional O, voy a darle clic un momentico, permítame ya lo ubico para que pues ustedes lo puedan observar mejor, que pues es esta parte. Entonces, miren, fíjense que la fórmula aquí me está diciendo que la celda de 6, que es en donde está lo del punto de venta, sea igual a A, ¿cierto? En letras, recordemos que tiene que ser entre comillas. Cuando nosotros damos el otro valor, que es que sea mayor a 115, las cantidades vendidas. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones sí o sí, entonces cumple. Y si no, entonces que le saque, que le determine el 50% a la cantidad que está en la celda F6. Entonces, esto fue lo que yo hice. Si ven que aquí podemos estar combinando textos, digamos, respuestas de textos, también con lo que es el tema de operaciones. O sea, esto, digamos, pues puede ser que pronto en una ocasión sea que si cumple, entonces sácale el 5% para la meta siguiente, o si no cumple, entonces que déjelo igual. O sea, son diferentes opciones. Lo que hay que entender es que aquí con el condicional y se me vuelve mi prueba lógica de este sí. Y entonces pues tiene unas condiciones que pues se tienen que cumplir. Diferente si yo le pusiera acá O. O sea, vamos a hacer ese cambio. O. Cuando hacemos esto, entonces ya no es que tenga que cumplir las dos condiciones, sino que se tenga que cumplir alguna de las dos condiciones. Y si no se cumple alguna de las dos condiciones, pues entonces le va a sacar el 50%. Entonces, démonos cuenta que aquí cambia, así de vea. Aquí, bueno, aquí no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no es el punto A, ¿cierto? Y 94 no es mayor a 115. Entonces por eso no cambia. Si yo, fíjense que aquí hay algunos valores que van a cambiar con el O. Entonces vamos a mirar, miren, fijémonos. Si hay que aquí hay más que cumple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, aquí no se cumple ninguna de las condiciones, pero por ejemplo aquí, listo, no es el punto A, el que está aquí es el punto C, pero 131 sí es mayor a 115, entonces se cumple una condición. Entonces esa es la diferencia entre el I y el O, pues para que digamos lo tengamos en cuenta. No sé si de pronto en este aspecto había alguna pregunta, pues creería que no, ¿no? Entonces voy a dar pues este momento para que si alguno tiene alguna pregunta pues la realice al respecto del I y O. Ok, listo. Quiero entonces, en ese sentido, vamos a mirar lo que es el tema de la función sí con el sí error. El sí error, como quizá algunos lo hemos lo han visto, la idea del sí error es efectivamente que ustedes pues determinen el tema de o sea, le digan a Excel qué hacer cuando encuentran las celdas del error. O sea, el sí error no, o sea, en sí no les va a, digamos, a corregir, no les va a corregir, digamos, la fórmula si está mal diseñada, pero sí le va a indicar aquí como que una alerta, oye, ten cuidado con esto que aquí se encuentra pues un error. Y esto es muy útil cuando nosotros pues manejamos diferentes bases de datos, de información, y a veces pues se tiene que diligenciar esas bases de datos, y a veces pues se hace de manera pues inadecuada. Entonces, pues, eso en ese sentido, pues, hacia eso pues va dirigido. Hay que tener en cuenta, cuando pues hablamos en relación a lo del tema del
de este Excel, y eso pues yo se lo recuerdo. Aquí cuando nosotros tenemos estas fórmulas, aquí tenemos la forma de practicar, o sea, para que pronto no se preocupen. Aquí en la comprobación, si ustedes se dan cuenta que hay errores, lo que pasa es que les he puesto color blanco, pero aquí están, digamos, vean, cómo podemos hacer diferentes tipos de los ejercicios, pues para que lo tengamos ahí presente. Entonces, pues yo los dejo en blanco. A ver, una forma de comprobar si está bien o no. Entonces, en lo que vamos a realizar en este punto, nosotros pues vamos a tener una tabla en la cual nos va a dar pues a diferentes errores. Entonces aquí tenemos tres tipos de errores. El div 0, que cuando nosotros, ¿por qué sale este tipo de error, el div 0? Debido al hecho que cuando todo número que se multiplica pues por 0 pues no tiene, digamos, respuesta. Entonces por eso, digamos, Excel lo identifica como div 0. Entonces ahí para tenerlo en cuenta. Lo otro es el tema de tener en cuenta el segundo error, que es el que aparece en nombre. Y este es cuando generalmente estamos combinando números con letras. Entonces así nos va a aparecer el tema de nombre. Y en el valor es cuando generalmente pues ahí la formulación que de esa celda está bien, pero el valor que se le ha asignado a las celdas que pues se implican dentro de la fórmula, pues alguna o todas tienen el error. En este caso, cuando hablamos de F7, las celdas F7 o D7, pues ahí hay que tener en cuenta que pues hay un error en alguna de ellas. Entonces se genera ese tipo de error. Aquí dentro de dentro de lo que nosotros pues manejamos de esta base de datos, estamos viendo pues que pues se tiene algunos errores, ¿cierto? Entonces estamos viendo que, por ejemplo, cuando hablamos de la cantidad del valor unitario, o sea, la cantidad en pesos del valor unitario, aquí pues debería estar en números, pero hay diferentes tipos de errores que se tienen al respecto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función sí error? Pues decirte, mira, aquí hay una situación, ¿cierto? Entonces uno lo programa para que si se presenta dicha situación y se presenta cualquier tipo de error, o sea, cualquier tipo de error, cualquiera de estos, independientemente del que sea, pues entonces él genere algún tipo de operación para que pues esto pues cambie para que esto, digamos, nos cambie de lo que es el error a otra a un valor pues que es el que nosotros necesitamos. Efectivamente la corrección se va a hacer en esta celda, o sea, no, digamos, aquí está la celda del error y la corrección no es que aquí entonces ya va a haber un número entero en miles, no, el número entero en miles debería estar aquí en todas estas celdas, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a desarrollar en este momento. Generalmente como esto es estos errores se generan a través de las fórmulas, los errores pues van a ser de tipo numérico, no van a ser pues por el tema de texto, porque pues esto, digamos, no tiene la capacidad. Por ejemplo, usted escribir Jaime Andrés sin tilde, pues ahí no le va a generar pues un tema de error, de algún tema de error pues al respecto. Quizá de pronto en el futuro pues puede ser que Excel sí, pero digamos actualmente no. Entonces siempre va a ser los errores se van a generar por fórmula, lo que quiere decir que es por el tema de número. Entonces esto, digamos, es para que de esta manera pues lo vayamos teniendo. Entonces aquí vamos a ver que las celdas que vamos a mirar que nos van a corregir los errores que le vamos a decir a Excel, mire, si se presenta algún tipo de error, realice estas operaciones. Entonces vamos a mirarlo como tal como se hace. Entonces permítanme un momento, vamos aquí a insertar el tamaño adecuado. Entonces aquí vamos a mirar, voy a correrlo un poquito más para que cuando estemos formulando pues no podamos toda la fórmula pues se pueda extender.
Entonces vamos a decir, igual como toda la formulación, como todo lo que es el tema de las fórmulas, vamos a decirle sí, punto, error, ¿cierto? Abrimos paréntesis. Entonces cuando nosotros tenemos en este caso eh, lo que es pues el tema del error, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar entonces la celda. Entonces aquí nos va a decir el valor, ¿no? Entonces aquí cuando nosotros establecemos esta parte, permítame, mire, aquí digamos cuando tenemos esta parte, perdón, aquí, si se dan cuenta de que aquí ya se está modificando, entonces le va a aparecer en este caso digamos un texto. Vamos a mirar y verán. Entonces vean, valor sí, punto, error, en cuenta. Entonces el valor, vamos a mirar entonces cuál es la celda que vamos, cuando nos dice acá el valor, entonces es la celda que nosotros vamos a revisar, o sea, en la cual le vamos a configurar. Si en esta celda aparece algún tipo de error, entonces realice la siguiente operación. Entonces, por ejemplo, yo le voy, como es esta cantidad, ¿cierto? Como es esta, se supone que es esta cantidad más esta, entonces yo le voy a decir valor indeterminado. Entonces, como todos los textos, vamos a tenerlo entre comillas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros pues vamos a desarrollar va a ser pues el texto, digamos entre comillas, y con eso pues nos va a decir pues bueno, a realizar esta operación. Entonces ahí cerramos entre paréntesis y para de contar. Entonces pues decimos bueno, listo, valor indeterminado. Cuando nosotros decimos valor indeterminado, vamos a mirar que vamos a reproducirla. Entonces vamos a reproducir aquí las fórmulas y des en cuenta de algo. Y es que como aquí no hay error, entonces pues no tenemos ningún tipo o sea, de operación. O sea, queda tal cual. Des en cuenta que hay 55. Permítame aquí, vea, está en la misma cantidad y así pues efectivamente. Entonces esto es lo que nos va a decir que cuando nosotros estemos digamos en el tema de validación de todos estos datos, digamos que usted es la persona que está diligenciando los datos o es el encargado de revisar que pues las personas en la empresa pues estén diligenciando bien estas bases de datos, pues efectivamente le pueda decir, vea, aquí se colocó una celda que pues que no está pues bien configurada o la modificaron. Bueno, variables pues que pueden existir. Aquí, en este caso, digamos, por ejemplo, si usted quiere hacer operaciones, pues también podría hacerlas, digamos, por ejemplo. Entonces, multiplique la celda, ¿cierto? Entonces vamos a decirle, entonces por su 50%, digamos, vamos a decir, bueno, por su 60%, y efectivamente, cuando nosotros vemos el 60% de 168, pues es 100,8. Y esto, digamos, lo podemos reproducir en las siguientes celdas. Entonces, para esto es que nos va a servir. Bueno, aquí no es tan visible porque pues las celdas que pues he modificado también pues son numéricas, o sea, tienen un valor numérico. Entonces aquí son los mismos 5 millones, que pues 55 millones, perdón, pero aquí digamos nos ha sacado el 60%, tanto en este caso de 131 y de 168. Entonces, ten en cuenta que pues estamos hablando de lo que es el tema de esta función. Esto, digamos, nos puede servir al respecto, y cuando nosotros pues configuramos, digamos, como todo esto, nosotros podemos empezar a hacer la revisión de diferentes tipos de datos.
ustedes, digamos, cuando tienen ahí el material, o sea, este material que está ahí en el Classroom, ustedes aquí pueden hacer los ejercicios aquí en la misma parte, aquí en esta misma parte en donde yo los hice, que es lo que les estoy señalando actualmente. Ustedes pueden ahí hacer los ejercicios, porque esto pues queda vacío. Y ustedes tienen, digamos, forma de comprobar también lo que es la sintaxis. La tengo, digamos, en este caso en blanco. Voy a también a ponerla, en este caso la voy a poner en rojo, pues para que la tengamos en cuenta. Y fíjense en algo, vea lo que pasa acá. Entonces aquí ya nos está diciendo, vea, si error, entonces H17, entonces pues dice corregir error. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener. Bueno, preguntas en relación pues hasta donde llevamos la sesión. Si alguno, digamos, quiere hacer pues alguna pregunta, pues lo podemos hacer en cualquier momento. Y la pregunta que yo hago pues aquí es, este tema con la función cierre es clara para todos. ¿Listo? O sea, pues para lo tengamos en cuenta. Bueno, listo. ¿Quién en este momento pues quisiera, digamos, hacer la fórmula? Pues que lo quisiera pues realizar en este momento pues así en el tema real, pues para que ustedes lo comprueben. ¿Alguno? ¿O no tenemos voluntarios? Bueno, listo. Bueno, tenían problema. Listo. Listo, no hay problema. Es que ahí es donde está pues, la variable, de pronto el tema de conexión. Igual pues esta sesión, pues como todas las anteriores, pues está siendo grabada. Permítame sí que he tenido sí, el tiempo un poco ocupado y me ha tocado, digamos, hacer todo casi el fin de semana, entre viernes y domingo, para poder entonces ponerme al día. Entonces, eso, digamos, es lo que nosotros tenemos. Listo. Vamos entonces en este sentido, pues ya digamos viendo ya lo que es la IO, la función lógica sí y CIO y lo que es la función lógica sí error, vamos a mirar pues algo que son las funciones lógicas anidadas. Estas funciones lógicas anidadas, pues lo que a nosotros nos va a indicar es que nosotros pues, o sea, podemos mientras nosotros estamos iniciando, mientras nosotros pues estamos acoplando y en el uso de todas estas fórmulas, pues no es que digamos seamos los más duchos, porque pues ¿cuál es el problema? El problema es que usted se vuelve o sea, experto, digamos, en el manejo de ciertas de los temas, y en este caso, digamos, de Excel, en la medida de que usted, digamos, lo va practicando, ya, digamos, lo va interiorizando. Pero digamos, como uno no está constantemente a veces se necesita, digamos, ir haciendo poco a poco, ir teniendo, digamos, como el tema de ir haciendo las fórmulas, ir armándolas pues, de pequeño a grande. Y la idea, pues, sí es que nosotros, pues, empecemos, digamos, desde lo más sencillo. Pero una de las capacidades que tiene Excel es que usted puede hacer lo que se llama las funciones lógicas anidadas. ¿En qué consiste ello? Y en esto permítame que voy a tomar aquí eh, la fórmula que ya pues está realizada, pues para que ustedes puedan evaluar pues al respecto de lo que pues uno puede realizar con el tema de fórmulas anidadas. Permítanme un segundito. Voy aquí a colocarle pues de color rojo en este momento. Voy a ponerlo así y voy a incrementarle pues el tamaño para que lo miremos. Listo. Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede con esto. O sea, cuando uno habla sobre el tema de las funciones anidadas, aquí nosotros tenemos diferentes tipos. Tenemos una función CI y aquí tenemos las otras funciones de qué es lo que de operaciones que nosotros podemos llegar a realizar. Entonces aquí yo le estoy diciendo que si en el caso de los vendedores aquí me refleja María Antonia y el punto de venta es A, entonces me dicen que aquí hay otro que es I. En el caso de la cantidad es superior a 110, entonces realíceme la multiplicación entre cantidad y valor unitario.
Entonces, y de lo contrario, si no se cumplen esas tres condiciones, pues entonces pongámosle revisar meta. Esta es una de las opciones que nosotros podemos tener. Ahora, ¿qué tipo de acción, de opciones también tenemos con el tema de utilizarlo pues con el tema de las funciones anidadas? Combinar las fórmulas sí y las sí y con el tema pues de las O. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo digo voy a entonces agrandar aquí, aumentar el tamaño de la letra. Bueno, antes que nada vamos a definir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque pues no vamos a hacerlo así nomás. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle a Excel que cuando nosotros tengamos en este caso, digamos, tengamos ciertos un vendedor, ¿cierto? Si tenemos un vendedor, si se cumple que tiene un vendedor y está en un punto de venta, digamos que se encuentra en un punto de venta, entonces, pues que nos diga, ok, ¿cierto? Eso digamos es lo que vamos nosotros a realizar. De lo contrario, entonces vamos a decirle, pues si no se cumple esto, entonces de lo contrario sí, vamos a agregar entonces lo que es la función O. Entonces vamos a mirar, vamos a hacerlo así pues de esta manera. Entonces vamos a mirar, vamos a hacerlo así. Permíteme aquí yo les ubico bueno, vamos a hacerlo digamos así numérico, para que nos quede más sencillo realizarlo. Voy a incrementar acá un poquito más el tamaño para que pues ustedes lo puedan observar. Listo. Entonces vamos a mirar. Igual, sí. Entonces vamos a decirle y. Vamos a utilizar esto. Entonces, sí, y. Vamos a decirle sí. Esta celda, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que sea menor a 100, ¿cierto? Si esta celda es menor a 100. Y esta celda, entonces, menor también, vamos a decirle a 650.000, ¿cierto? Entonces vamos a cerrarla, porque somos con esta gente. Entonces vamos a decirle excelente. ¿Listo? Ahora, de lo contrario, sí, y entonces volvemos a abrir. Entonces, de lo contrario, o sea, si estas dos condiciones no se cumplen, entonces, y miren cómo lo abrimos, entonces sí. Entonces volvemos otra vez, si F6, que en este caso es, que es la cantidad, entonces si F6 es mayor, entonces en este caso a 100 que esté haciendo ya esto anidado, entonces vamos a decirle también, entonces, que me diga revisión, ¿cierto? Revisión. Ahora, permítame porque íbamos bien. Sí, entonces íbamos en este sentido pues mejor. Permítame, ya les amplío aquí la celda pues para que para que ustedes puedan ir observando. Listo, entonces fíjense lo que vamos es que bueno, listo, vamos a decirle igual acá que no la tenga aquí. Listo, entonces vamos a decirle ya sé qué pasó. También, espérate un momentico, que nos toca desde acá. Entonces, igual. Entonces, fíjense que estamos haciendo esto. Entonces, sí, es que la visual aquí no me ayuda un poquito. Eso. Esa era. Entonces, miren en lo que vamos. Si entonces la cantidad es menor a 100 y el valor unitario es menor a 650.000, entonces dígame excelente. Lo contrario, si F6 es mayor a 100, entonces dígame revisión. De lo contrario, si es que estamos mirando, entonces de lo contrario, sí. Entonces vea que estamos abriendo sí. Aquí lo podemos decir F6. Ahorita que es que no se me va a ver. Vamos a ver a mirar esta parte. Espérate. Entonces, si F6, fíjense lo que vamos a hacer. Si F6, entonces va a ser igual, ¿cierto? A 100. Entonces, vamos a decirle terminar.
estamos revisándolo aquí, permítanme un segundito que yo les estoy haciendo aquí la formulación. Entonces fíjense que estamos, entonces sí, tenemos un primer argumento y que sería este i. Entonces el primer argumento es este, entonces le vamos a decir excelente. De lo contrario, entonces abrimos otro sí, en el cual le vamos a decir que entonces si esta cantidad es mayor a 100, entonces pues decirle revisión, entre comillas, ¿no? De lo contrario, si esta especie es igual a 100, vamos a decirle terminar. Des en cuenta que aquí pues lo estoy haciendo de tal manera. Bueno, vamos a abrir la celda para que pues para que lo podamos determinar. Des en cuenta de que pues nosotros aquí estamos haciendo la fórmula. Aquí le voy a poner igual para que pues vayamos teniendo la fórmula. Aquí estamos entonces incluyendo lo que es el tema de otro condicional sí, otro condicional sí, y podemos ir agregando cuanto nosotros queramos. Entonces aquí ya es el valor verdadero. Voy a cerrarlo totalmente porque des en cuenta que acá tenemos un argumento y vamos ya a cerrarlo totalmente. Entonces de lo contrario, entonces volver a empezar. O sea, ahí ya lo hicimos. Esto es lo que nosotros entendemos con lo que es el tema de anidar las fórmulas. Entonces, anidar es que vamos a incluir en una sola absolutamente todas las fórmulas. Esto, digamos, cuando nosotros estemos ya manejando lo que es la herramienta de buscar en la horizontal y buscar en la vertical, pues ya esto, digamos, lo podremos ver con mayor profundidad, pues como lo vamos a empezar a ir desarrollando. Entonces vamos a mirar. Entonces esto lo que nos dice es que sí, y entonces F6 es mayor o sea, la cantidad es mayor a 100, es menor a 100, y entonces el valor unitario menor a 650.000, vamos a decirle excelente. De lo contrario, pues si es mayor a 100, revisión. Si es igual a 100, es terminar. Si ven como nosotros vamos incluyendo esto, digamos, es lo que nosotros tenemos. Aquí estamos incluyendo, digamos, dos sí, un sí y aquí podríamos también incluir un no. Esto es lo que se llama como funciones anidadas. Entonces aquí cuando nosotros tenemos estos paréntesis es interesante que nosotros debemos, entonces cerramos un paréntesis, cerramos el otro, tenemos uno y dos. Entonces aquí pues ya lo realizamos. Si que aquí me quiere hacer una corrección es por el tema del cierre de paréntesis. Entonces pues usted lo acepta, no hay un problema y vea, quedó excelente. ¿Por qué? Porque se cumple la primera. Entonces que es menor a 100 y la cantidad es menor a 100 y este valor unitario menor a 650. Entonces por eso, digamos, lo toma. Por eso toma el primero. Entonces de izquierda a derecha. Esto es lo que nosotros podemos hacer pues con el tema de funciones anidadas. Bueno, hasta aquí pues digamos vemos ya todo lo que es el tema de fórmulas lógicas, o sea, el sí, el condicional sí, el condicional sí y el condicional sí o, el condicional sí error. Pues hay una gran cantidad porque pues si digamos nosotros vamos acá al tema de sí, pues tenemos diferentes variables, pero entonces pues estas digamos son las más comunes. Esto pues aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que la programación que nosotros vamos a tener pues es porque nosotros vamos en la medida que vayamos creciendo en el conocimiento de Excel, pues vamos a poder aplicarlo. Digamos, esto en donde se aplica también, digamos todo esto también de las funciones anidadas, entre otras cosas, cuando hacemos la identificación de los peligros, cuando se habla de la matriz de identificación de peligros en temas de seguridad y salud del trabajo, pues utilizamos mucho estos tipos de estos tipos de condicionales. Entonces y lo otro, pues lo vamos a utilizar, digamos, el tema de las anidadas, de las funciones anidadas, en este caso pues fue con las funciones lógicas, es con el tema de el buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Lo primero que nosotros debemos hacer aquí, y esto digamos también, pues así como les dije que pues, íbamos a trabajarlo también con el función IO, pues que vamos a trabajar hoy, pues que lo trabajamos así brevemente para poderlo explicar. Vamos a tomarnos el tiempo para poder entonces explicarles el tema de la buscar vertical. Entonces pues por el tema del horario, pues, pero
Hoy vamos a empezar a entender lo que es la estructura de estas formas, de esta función que es buscar los valores tanto en la horizontal como en la vertical. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que existen estas filas, ¿cierto? Del 1 pues hasta cierto número y las columnas que van de la A hasta pues ya hacia el final que es pues la última celda de la hoja, ¿no? Esto, lo que son las filas y lo que son las columnas. Eso es lo primero. Lo segundo que uno debe tener en cuenta cuando va a hacer esto es el hecho de cuando nosotros hablamos de lo que es la formulación de esta función, uno tiene que tener en cuenta que el objetivo, lo primero que yo tengo que tener en cuenta, hablando de filas y columnas, es que yo, a través del uso de esta función, yo tengo que empezar a transformar estas filas, o sea, cada una de estas filas, en un número predeterminado para que mi función se pueda ejecutar correctamente. ¿Qué quiere decir? Y lo mismo pues para el tema de lo que es cada una de las columnas. O sea, que yo lo pueda predeterminar. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar. ¿A qué? Primero, determinar que esta es qué. Ya la fila 1, la fila 2. Esto es un juego mental, pero entonces nos vamos a ilustrar. 6, entonces esto, digamos, perdón, aquí lo voy a hacer. Que tenemos, en este caso, 11 filas. Listo. Y aquí entonces vamos a ir a columna. Entonces vamos a tomar, voy a darle un formato aquí de número. Permítanme acá el inicio. Listo. Dale acá el número. Entonces, listo. Entonces, permítame. Entonces, la columna 3, la columna 4, la columna 5 y la columna 6. Este es el juego que uno tiene que realizar en este caso. Ahora, aquí yo voy a hacer lo mismo, permítame un segundito. Entonces voy a hacer esto. Entonces, aquí sería la columna 1, columna 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces, aquí ya lo vamos a... Listo. Aquí ya lo pusimos así. Y esta va a ser mi fila 1, mi fila 2, mi fila 3. Esto lo estoy haciendo para que pues podamos ir entendiendo lo que vamos a hacer. Ahora, en síntesis, o sea, cuando nosotros miramos lo que es la parte lo que es la parte pues, de cada una de las funciones, entonces, ¿cuál es el juego de lo que va a hacer Excel en este sentido? Excel lo que va a hacer es lo siguiente cuando usted le diga buscar buscar esta variable dentro dentro pues, de un conjunto de rango de datos. Lo que va a hacer es que hacer el barrido, ya sea de esta manera al inicio y, y posteriormente pues lo va a hacer así. O pues al contrario, primero mirando pues por cada una de las filas y después por la parte de las columnas. Entonces esto es lo que va a hacer para llegar a cada uno de los datos. Por ejemplo, aquí tenemos, si nosotros tenemos aquí, estamos entonces buscando este valor. En este caso pues vamos a buscar este valor en esta parte. Permítame. Vamos a ir haciéndolo. Entonces aquí pues vamos a dejarlo así en este momento porque vamos a buscar este valor, o sea que nos tiene que arrojar. Ahora, teniendo en cuenta eso, yo tengo que darle ciertos valores también a Excel para que me pueda arrojar este dato. Y lo mismo es este. Entonces, ¿qué es lo segundo que uno tiene que entender cuando uno habla sobre el tema de esta función buscar en la horizontal y en la vertical? Que el rango de datos en donde va a buscar y que va pues también en la misma sintonía que la ubicación que nosotros tenemos que tener mentalmente de lo que son la columna 1, lo que es la columna 1, la columna 2, la fila 1, la fila 2, es entender
que el rango de datos en donde va a buscar Excel por columnas y por filas o viceversa van a hacer esto. Entonces usted tiene que tener en cuenta de que este es el rango de datos. O sea, aquí es en donde Excel, entonces cuando usted le indica este rango de datos, entonces él automáticamente vuelve esta la columna 1, la columna 2, la columna 3 y esta la vuelve la fila 1, la fila 2, la fila 3 y lo mismo pues aquí. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta pues de manera anticipada. Lo otro que uno debe tener también en cuenta es que hay dos valores que que vamos a manejar al final de lo que es la función, y es que le vamos a decir verdadero o falso. Cuando nosotros hablamos de verdadero o falso, estamos indicando específicamente qué tipo de resultado es el que nosotros queremos. Entonces cuando le decimos cuando le decimos verdadero, va a decir no, pues como que medio acercado, como que se desfasa un poquito y demás. En cambio, cuando hablamos de falso es exacto, o sea, 5 es 5 y no es 4,9 ni 5,1, es 5. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, esto digamos inicialmente. Vamos a mirar entonces cómo es la sintaxis o de qué se compone la fórmula. Entonces, cada una de ellas, o sea, tanto buscar el valor en la vertical, o sea, en la vertical, ¿cierto? Y en la horizontal. Entonces, digamos, para que no nos confundamos, es importante que tengamos siempre en cuenta que cuando hablamos de horizontal, pues para que lo ubiquemos, eso, digamos, es algo que yo digo, digamos, horizontal, y me imagino una persona acostada. Entonces ya horizontal y ya digamos el juego mental de una persona acostada. No sé si ustedes lo utilizan así o pueden utilizar pues otra forma pues para entenderlo, o se ubican mejor digamos con una persona de pie vertical. Entonces eso es lo que va a hablar. Entonces esta es la fórmula. Entonces hacia eso digamos va a ir la fórmula, y va a tener entonces la misma estructura. Primero va a ser el valor buscado, o sea, yo le voy a decir, venga, búsqueme teniendo en cuenta, o sea, búsqueme las ventas de esta fecha, o búsqueme entonces el producto que se vendió en tal mes, o el vendedor que ofreció, que vendió en este mes. O sea, hay diferentes opciones. Entonces, en esto vamos a hacerlo lo más sencillo, y es que primero, digamos, cuando dice el buscar en la vertical, entonces póngale cuidado, digamos, al respecto. Entonces vamos a mirar. Fíjense que cuando es el tema de buscar en la vertical, estamos hablando de que es entonces el valor buscado aquí va a ser que la fila, y aquí entonces nos va a dar que la columna nos va a contrariar. O sea que primero, cuando decimos buscar vertical, ¿qué es lo que va a hacer Excel? ¿Qué es lo que va a hacer Excel? Primero va a decir, bueno, entonces ¿en qué fila está? Listo. Entonces ubicó ya la fila. Listo, muy bien. Ahora ubiquemos la columna. Entonces busca la columna y llega y dice, vea, aquí, listo. Respuesta es esta. Eso es lo que va a hacer en esta parte. Ahora, des en cuenta que al contrario, pues va en esta que es la horizontal. En el caso de la horizontal, primero que va a hacer el Excel, va a buscar por columna. O sea, aquí buscaba digamos primero la columna, buscar la columna, va a buscar hacer esto es lo que va a hacer Excel, y luego va a hacer esto. Entonces va a decir, bueno, columna 1 no es, columna 2, fila 2 no es, fila 3, sí, porque entonces ya aquí ya la tiene en este momento lista. Eso es lo que nosotros pues miramos. Entonces aquí el valor buscado le vamos a dar es una celda que está referenciada pues en una fila, y aquí la referencia está en referencia a una columna, y por eso aquí cambia. Entonces por eso es que aquí es en donde usted entiende cuál es este juego. ¿Me entiendes? Aquí lo primero
Y esto, por favor, pongámosle mucha atención porque de esto depende el juego mental que cuando usted lo vaya a programar solo, porque yo sé que aquí, digamos, le queda bien, pero cuando lo va a programar solo, ahí es en donde vamos a tener los problemas. Y entonces sigue, digamos, es eso. Entonces, usted tiene que buscar vertical, es porque primero va a buscar en las filas y luego va a hacer este juego, va a buscar en las columnas. Y al contrario, en buscar horizontal, primero va a buscar en las columnas, ¿cierto? Va a buscar en las columnas y después se va a ir al tema de filas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en esta parte. Bueno, dicho lo anterior, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a empezar con el tema de buscar en la vertical y ya mañana entonces terminaremos con el tema de buscar en la horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Vamos a decirle como pues a cada una de las funciones, ¿cierto? Vamos a decirle igual. Bueno, lo otro, antes que esto, hay que pues, tener en cuenta qué es lo que yo quiero hallar. O sea, entonces por eso es muy importante que también redactemos, digamos, tenemos la base de datos, entonces de acuerdo a la necesidad de lo que se dice, mire, voy a buscar. Entonces, sí, voy a buscar entonces las ventas, voy a crear como tal, digamos, la fórmula para buscar las ventas que se han generado en una fecha específica. Entonces, en este caso, las ventas del 9 de enero de 2019. Eso es lo inicial. Es como aquí entonces decimos cuántas unidades se vendieron en el mes de febrero del año 2000. Ya vamos para allá. Pero entonces vamos primero a buscar esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces tenemos que llegar y hacer vamos a hacer la formulación. Primero tenemos ya definido. Yo necesito determinar que a través de la fecha Excel me arroje cuántas ventas he generado en una fecha específica, en un día específico. Listo. Entonces buscar. Igual. Vamos a decirle buscar. Entonces, ¿dónde está el valor inicial? El valor inicial, el que nosotros tenemos está aquí en una fila. Fíjense que no está en una columna, o sea, no está, bueno, está aquí en esta columna 1, pero digamos, o sea, aquí como puedo decir, o sea, ¿dónde está el 5 de enero? En la columna 1, el 6 de enero en la columna 1, o sea que pues no tengo ninguna referencia. En cambio aquí sí puedo decir que fecha está en la fila 1, el 5 de enero está en la fila 2 y así pues puedo decir que está en la fila 6. Esto es lo que va a hacer, Excel cuando yo le digo busquen la vertical. Listo. Entonces busquen la vertical. Bueno, entonces Excel dice listo. Lo primero que tengo que ir es a buscar fila por fila. Listo. Entonces me voy, valor buscado. Entonces aquí le vamos a decir, bueno, Excel, realice la búsqueda en cada una de las filas al primer valor que encuentre similar a este, que es el que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Dice, bueno, vamos a buscar, bueno, voy a buscar en fila, entonces voy a buscar aquí, en qué fila encuentro entonces esta fecha. Ahora, yo le voy a decir también a Excel, bueno, pero entonces no me tiene que buscarme en toda la hoja, búsqueme específicamente en este rango que yo le voy a indicar. O sea, usted puede hacer esto también, pero preferiblemente para que no se enrede y para evitar inconvenientes después, para el tema de formulación, porque después no le va a dar los datos, pues realícela con toda. Listo. Listo, yo ya le digo, listo. Entonces ya Excel dice, bueno, voy a empezar a buscar desde aquí, desde esta fila hasta esta. Listo. Bien. Listo, vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Porque Excel me va a decir, bueno, listo, yo encuentro ya la fila adecuada, ¿cierto? La fila que es esta. ¿En qué columna? ¿En qué columna preferible tengo que buscarla? Como este valor está en la columna 6, entonces le voy a decir, entonces váyase directamente a la columna 6. Qué bien, listo. Y bueno, pregunta, ¿exacto? ¿Vamos a hacer exactos o no? Entonces, mire, si acá ya sale, entonces yo le voy a decir falso. Listo. La cierro y de una vez, mire, de una vez ya nos sale este mismo valor, 731. Preguntas aquí pues antes de irnos. ¿Es clara la información como lo hemos estado explicando? O sea,
esto es lo que uno tiene que tener muy en cuenta cuando uno habla sobre el tema de buscar la vertical. Entonces, y lo mismo pues sería el sentido contrario, como dijo la reina de belleza, en el sentido contrario, cuando nosotros hablamos de la buscar horizontal. Entonces, pues eso, digamos, es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a retomar otra vez este ejercicio. Vamos a hacer, pues lo vamos a mirar y vamos a mirar lo que es el tema de coincidir, que se aplica aquí, pero aquí no lo apliqué, o sea, se aplica igual el coincidir, porque pues, imagínense, mil filas, pues ustedes decir pues, no, búsqueme en la fila, en esta fila, pues, hombre, es muy complejo, ¿no? Entonces pues vamos a utilizar pues este tema del coincidir para el tema de indicador de columna, o a menos de que pues siempre vaya a ser en esa columna en donde vamos a tener que buscarlo, ¿no? Entonces, esto, digamos, hasta aquí sería, digamos, esta parte por ahora. Mañana estaríamos continuando. ¿Listo? Quiero agradecerles la presencia, pues, el día de hoy. En- Creo que, pues, digamos así, se ha sido claro y espero, pues, que podamos vernos el día de mañana, el día viernes, perdón, sí, el día viernes, que se va pasando toda esta semana rápido. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, muy amable.